Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Mariela Hernández y les voy a compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo voy a leer. Mi vida antes de conocer a Jesús estaba llena de angustias y temores. Me sentía muy triste y vacía. Tenía muchos miedos. Mi mayor miedo era la muerte. Tenía muchas inseguridades. Cargaba con culpas por las que yo misma me había condenado. Mi vida no tenía un propósito. Guardaba mucho odio y rencor en mi corazón. Me sentía rechazada por el mundo. ¿Por qué? Porque desde el vientre de mi madre, mi padre me rechazó. Él nos abandonó. Cuando nací, mi madre tuvo que salir a trabajar y ella me dejó al cuidado de mis abuelos. Y aunque ella buscaba lo mejor para mí, su ausencia me hacía sentir muy triste. Prácticamente me crié con mis abuelos. Ellos me dieron una doctrina católica, pero yo no estaba interesada en conocer de Dios. En mi rebeldía a los 15 años me fui de la casa con un hombre mayor que yo. Me embaracé y esta persona también me rechazó, a mí y a mi hijo. Y eso me dolió mucho. Su desamor me dolió mucho, que yo también llegué a rechazar a mi hijo en mi vientre. Yo no quería ser madre soltera, pero mi madre me apoyó y a los 16 años tuve a mi bebé. Estuve en una relación por 7 años con el padre de mi hijo, que aunque él ya me había mostrado su desamor y rechazo, yo lo acepté por miedo. Miedo a estar sola y por guardar las apariencias. Sufrí de violencia doméstica todos esos años. Incluso atenté contra mi vida para poner fin a tanto dolor que sentía. Me resigné, aceptaba todo lo que me pasaba porque creía que Dios me castigaba, creía que ese era mi castigo, que Él me había mandado por haber rechazado a mi hijo y por haber sido desobediente. Cuando logré salir de esta relación, a mis 22 años dejé a mi hijo con mi madre y vine a trabajar aquí a los Estados Unidos para sacar a mi hijo adelante, pero me ganaron los placeres del mundo. A causa del alcohol, tuve un accidente de auto donde casi pierdo la vida. Llegué al hospital sin signos vitales y le dijeron a mi mamá que yo no sobreviviría. Pero Dios me dio otra oportunidad. Cuando me recuperé, decidí cambiar mi vida, porque ya mi hijo estaba conmigo. Sabía que tenía que buscar a Dios, pero aún seguía tomando muy malas decisiones. No tenía temor de Dios. Aún así, Él me tenía preparado algo tremendo, diría el pastor. Puso en mi vida a una persona maravillosa, que no me deja de sorprender día a día, a Raúl, mi esposo. Él me ofreció un hogar a mí y a mi hijo, y yo lo acepté y me sentía feliz. Por primera vez me sentía amada, respetada y protegida. Pero aún así sentía un gran vacío y no me explicaba por qué. Cuando él me dice que es cristiano y quiere hablarme de Dios, yo inmediatamente puse una barrera. Tanta era mi ignorancia que le dije, tú tus creencias y yo las mías, y yo no lo escuchaba. Por muchos años estuvimos así, sin buscar a Dios. Pero llegó un momento donde teníamos tantos problemas que decidimos buscar una iglesia, para que nuestros hijos, que ya eran 4, empezaran a conocer de Dios. Pero no encontrábamos algo que nos hiciera sentir el amor de Dios. Hace 2 años, Dios nos mandó una prueba muy difícil. Mi hijo Marco, el mayor, él sufre de una condición de inmunodeficiencia y él se enferma muy fácilmente. De un día para otro, él enfermó gravemente. Tenía un hongo en sus pulmones que se estaba esparciendo por todo su cuerpo y los doctores no me daban esperanzas. Me dijeron que si sus pulmones colapsaban, ellos no tenían el equipo necesario, un soporte de vida, porque era cuando la pandemia del COVID y todos estaban ocupados. Y si lo transferían a otro hospital, él no resistiría el transporte. Me dijeron que mi hijo no sobreviviría. Mi reacción a esta situación fue de enojo con Dios, de frustración. Le reclamaba por qué, pero al mismo tiempo seguía creyendo que era mi castigo. Pensaba que Dios castigaba y que me dolía donde más y que me daba donde más me dolía, que era mi hijo. Y era más mi enojo cuando yo le decía a mi esposo la situación y él, con una calma y una confianza, siempre me decía, no te preocupes, Marco va a estar bien, él va a entrar por esa puerta sano en el nombre de Jesús. Tenemos que confiar en Dios, que Él haga su voluntad. Y yo en mi dolor pensaba que a Él no le importaba nuestro hijo, pero él confiaba en la oración, en el poder de la oración, y confiaba en el poder de Dios. Una semana sí estuvo mi hijo grave, pero estable. Y de nuevo Dios pone a otra persona en mi camino, Betsy. Ella es la mamá de un amigo de mi hijo, y ella me habla y me da palabra. Me dice, Dios es bueno y misericordioso, Dios es grande y su poder también. Ella me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me dijo, dile a tu situación cuán grande es Dios y no a Dios cuán grande es tu problema. Me dijo también, entrega a tu hijo a Dios y ten fe. Ella sembró una semilla en mí y sus palabras me confortaron tanto que ese mismo día
por primera vez cuando hablé con Dios fue diferente. Ese día, por primera vez, oré. No exigía, no pedía, no reclamaba, solo me desahogaba con Dios y le decía cómo me sentía. Le pedí perdón y le entregué todas mis culpas y mis cargas. Y le entregué a mi hijo también. Pude sentir su abrazo, su presencia, ya no me salían más lágrimas y experimenté un alivio en mis hombros. Desde ese momento, algo cambió. Yo ya no sentía angustia ni esa opresión en mi pecho. Aunque las circunstancias fueran peor día a día, yo sentía una certeza de que todo iba a estar bien. Mi hijo fue sanado por la mano de Dios. Él puso los medios, tuvo disponible un soporte de vida y gracias a eso se fue recuperando rápidamente. Los doctores estaban asombrados con los resultados. Ellos no tenían una explicación, pero yo sí sabía lo que estaba pasando. Dios había escuchado mis oraciones y Él tuvo misericordia de mí. Fue entonces cuando yo derribé esa barrera y le dije a mi esposo: estoy lista para conocer más de Dios. Y entregué mi vida a Jesús hace poco más de 2 años y fue la mejor decisión que pude tomar. Pasaron algunos meses y Dios vuelve a poner en nuestro camino a personas que han sido de gran bendición para nuestra familia. El pastor David y su esposa Miss los conocimos en un estudio de Biblia y ese estudio fue tremendo. El tema era si había vida después de la muerte, algo que yo por mucho tiempo tuve miedo, pero no más desde que conocí a Jesús. Y después el segundo tema fue el bautismo. Y recuerdo que yo siempre le decía a mi esposo: yo no me voy a bautizar. Y este mes de julio ya va a ser un año que me bauticé, para la honra y la gloria de Dios. Encontramos la familia que estuvimos buscando por mucho tiempo, Iglesia Radiante. Seguimos pasando por situaciones complicadas y no ha sido fácil, pero de la mano de Dios todo es más confortable, porque sé que Él me ama y sus planes son mejores que los míos. Jesucristo es real, Él me ha liberado, me ha perdonado y ahora sé cuál es mi propósito.